Bienvenidos a Observatorio Cotidiano. Este año es un año de elecciones, usted lo sabe, y aunque la mayor parte de la atención pública se la está llevando, como es normal, la elección presidencial, lo cierto es que tenemos elecciones muy importantes en distintas entidades federativas. Por eso nos acompaña el presidente de la Autoridad Electoral de Chiapas, Osvaldo Chacón. Osvaldo, cuéntanos un poco, ¿qué es lo que está en juego en tu estado en esta elección? Pedro, antes que nada agradecerte la invitación a tu programa, saludar a tu auditorio y decirte que lo que está en juego pues es el carro completo, porque Chiapas es uno de 7 estados en el país donde además de las elecciones federales vamos a elegir al próximo gobernador del estado, vamos a elegir a los próximos diputados federales y también vamos a elegir a los nuevos presidentes municipales. En la entidad son 123 municipios, entonces vamos a enfrentar una elección la más grande de nuestra historia. A ver, cuéntanos un poco eso, nada más para ubicarle al público el tamaño de lo que va a elegirse en el estado. En el ámbito federal, pues va a haber la elección de presidente. Así es. Van a haber las elecciones para diputados federales. Así es. La de senadores. Así es. ¿Esas les toca organizarlas a ustedes? No, los cargos federales corresponde al Instituto Nacional Electoral organizar las elecciones para dichas posiciones y nosotros como institución electoral local tenemos la responsabilidad de organizar los comicios de los cargos locales. Lo cierto es que por primera ocasión en esta entidad habrá casilla única. Ya habíamos enfrentado una elección coincidente que fue la del 2012. También en el 2012, el mismo día, se eligieron los 3 cargos federales y los 3 cargos locales. Pero manejamos casillas espejo, Pedro, es decir, no nos mezclábamos. La organización de los comicios federales era completamente del INE y tenían su propia casilla y el funcionario se tenía que formar 2 veces porque enfrente estaba la casilla para elegir a los 3 cargos locales que era responsabilidad completa de este. O sea, se votaba por todos esos cargos, pero en 2 casillas separadas. Así es. Y ahora ya este año, en cambio, ¿qué es esto de la casilla única? Ahora tenemos el reto de que por disposición del Instituto Nacional Electoral, los mismos ciudadanos van a recibir los votos de las personas para los cargos federales y los cargos locales y los van a contar. Es decir, habrá una sola casilla. Y el Instituto Nacional Electoral, ahora después de la reforma del 2014, tiene la responsabilidad y la atribución de seleccionar la ubicación de las casillas, dónde se van a ubicar y de seleccionar a los funcionarios que van a recibir y contar los votos. Ok, entonces ubicación de casillas y funcionarios responsables están a cargo de la autoridad nacional. Así es. ¿Ustedes ahí simplemente acompañan, miran, orientan y si les preguntan, opinan? Mira, la fortaleza de los institutos electorales locales es que tenemos presencia a nivel municipal, lo que no tiene el INE. Y este nuevo esquema sí nos da la posibilidad de opinar, de acompañar, de observar y de opinar respecto a las decisiones que va tomando la Autoridad Electoral Nacional. Y esa es la tarea que vamos a asumir. A ver, ¿y en dónde se van a ubicar las casillas? Porque tienes razón con esto que me dices. Si entiendo bien, el Instituto Nacional Electoral se organiza más bien por distritos. Así es. Y en cambio me dices que ustedes también, pues digamos, tienen base de organización municipal. Así es. Pues ¿a dónde van a llevar las casillas? Digamos, el Instituto Nacional Electoral, su base primaria son sus consejos electorales distritales. Y desde ahí sus funcionarios y consejeros llevan a cabo todo el proceso de ubicación y selección de casillas, que generalmente son las mismas, pero hay que supervisarlas para ver si hay condiciones en los lugares donde generalmente se instalan. Por ejemplo, en Chiapas, este fue uno de los estados más lastimados por los sismos de hace unos meses, ¿no? Y habrá que ver la situación que guardan las escuelas, que es donde preferentemente se ubican las casillas, que no estén en una situación de riesgo, de vulnerabilidad, o que se haya puesto en riesgo también la imparcialidad que debe de guardar la ubicación de las casillas. Entonces, esa es la parte que va a supervisar el Instituto Nacional Electoral, es responsabilidad de ellos y nosotros vamos a acompañarlos. A ver, yo soy un ciudadano chiapaneco, o un ciudadano también veracruzano, un ciudadano, en fin, de estos estados en los que se van a elegir también cargos estatales relevantes, que nos dice que son 7 de ellos en los que hay carro completo. ¿Qué va a pasar el día de la elección? Voy a llegar a la casilla y ¿qué me van a entregar en la mesa electoral? Te van a entregar las boletas para los 6 cargos y los vas a depositar cada uno en la urna correspondiente. Aquí viene la parte interesante de la logística del 1 de julio, Pedro. A las 6 de la tarde, una vez que se cierren las casillas, por supuesto, tendremos que esperar si hay ciudadanos formados en la fila, ¿no?
Ahí ya nos separamos. Van a haber 2 mesas para llevar a cabo el escrutinio, el conteo de los votos. O sea, ustedes también van a tener funcionarios ahí ese día, aunque no tienen la responsabilidad de la organización, pero a la hora de cerrar las urnas y empezar a contar, aparecen ustedes también. Exacto. El Instituto Nacional Electoral es quien va a llevar a cabo la insaculación para determinar quiénes van a ser los funcionarios de la casilla y la capacitación de los mismos. Y el día de las elecciones, esos funcionarios reciben los votos, pero al momento de contarlos, entonces ya nos separamos y emergemos las 2 instituciones. Ellos cuentan los votos federales y la autoridad electoral estatal los votos estatales. Es correcto. El presidente de la casilla, con el apoyo de 2 escrutadores, va a llevar a cabo el conteo de los votos de los cargos federales, y el secretario de la casilla, con el apoyo de sus escrutadores, llevará a cabo el conteo de los votos de los cargos locales. Eso es muy importante. Así está establecido en el reglamento de elecciones, así lo determinó la Autoridad Electoral Nacional, y es muy importante llevarlo a cabo, porque de no ser así, imagínate el problema que enfrentaríamos para esperar que los mismos funcionarios terminen de contarse cargos. Seguramente tendríamos resultados muy avanzada la madrugada, ¿no? A ver, un tema importante que tiene que ver con, casi es una cuestión legal, pero créame que no, con los formatos de las actas, porque ahí lo que se consigna pues son todos los datos de lo que sucedió en la elección y al final el cómputo de los votos. ¿Son iguales las actas nacionales que las actas estatales? No, no son iguales, porque los cargos que se van a elegir son distintos. Sobre todo las diferencias muy importantes en relación al cargo de miembros de ayuntamientos. Recordemos que lo que pasó justamente en Coahuila, en la elección pasada, mucho se derivó del problema que acarreaban o generaban actas de escrutinio que tenían que registrar fórmulas muy diferentes de votación, ¿no? Y eso fue consecuencia de la reforma del 2007, que eliminó la transferencia de votos en las coaliciones. Recordarás que antes los partidos políticos podían coaligarse y en el convenio de coalición determinaba el número de votos que porcentualmente le correspondería, de tal suerte que el día de la elección y el día que había que contar los votos, los ciudadanos la tenían muy fácil, ¿verdad? Porque no determinaban ahí cuántos votos correspondían a cada partido. Eso ya venía determinado en el convenio y la coalición. Eso se prohibió a partir de la reforma del 2007. Se buscaba que los partidos pequeños, por decirlo de alguna manera, ¿verdad?, no negociaran su permanencia a través de este tipo de convenios, sino que cada partido se ubicara con su logo y espacio en la boleta. Y así va a ser ahora. Y el ciudadano, así es después de la reforma del 2007. Entonces, aunque 3 partidos estén coaligados, van a aparecer los 3 logos por separado, no van a aparecer juntos en la boleta. Así funcionan ahora las reglas en materia de coaliciones, es algo que está determinado además desde la ley general, ¿no? No es algo que las entidades federativas podamos modificar. El tema es que eso luego complica a los ciudadanos que tienen que contar los votos, porque las distintas formas de participación que pudieran presentar los partidos políticos, pues puede hacer un poquito más emborroso el tema del llenado de las actas. Porque ¿no? además las coaliciones a nivel nacional no necesariamente tienen que corresponder con las coaliciones a nivel estatal. De ninguna manera. Estamos hablando de un sistema electoral mexicano que es federal, y por lo tanto hay formas de participación política que están en el ámbito de lo federal, y hay formas de participación política que corresponden a lo local. O sea, un partido puede coaligarse con otro partido a nivel nacional, pero no hacerlo a nivel estatal. Así y es. Los ciudadanos deben de saber eso a la hora de elegir y a la hora de determinar a quién quieren darle su voto. Así es, y no solamente la diferencia esté en el ámbito territorial, también a nivel local puede ser que algunos partidos ir en coalición para un cargo, pero no para otros. Eso está en el ámbito de decisión de cada partido político. Pues sí, eso se va a ver reflejado en las boletas y después en las actas de escrutinio que realizarán estas 2 equipos de escrutadores, y esto nos permite imaginar que los resultados de las distintas elecciones se empezarán a saber más o menos a la misma hora. Probablemente sí, depende de cómo van llegando las actas de escrutinio a los centros de acopio. Recordemos que por primera ocasión se va a utilizar el famoso PREP casilla, donde sea técnica y operativamente posible, y eso puede aligerar la llegada de la información, y por primera vez en muchas de las entidades federativas que tenemos elección de gobernador habrá conteo rápido. Esto es muy importante porque va a asegurar que tengamos información
seguramente antes de la medianoche. Y hay que explicarle a los ciudadanos qué es cada cosa, porque una cosa es el PREP, que refleja los resultados que se van acumulando conforme se cuentan los votos. Otro es el conteo rápido, que en realidad es más bien un ejercicio estadístico. Y una cosa distinta van a ser los resultados definitivos, aunque todos deberían de coincidir. Lo más importante, Pedro, es que la ciudadanía entienda que el PREP no genera una estimación del resultado, porque llega de manera desordenada. Generalmente van llegando las actas, por ejemplo, las casillas especiales que cierran más temprano o las que son más cercanas a los centros de acopio, pero no reflejan una estimación. A partir de un avance de un porcentaje menor del PREP, no podemos estimar un resultado. El conteo rápido sí. El conteo rápido tiene justamente ese objetivo. Salvo que la elección esté muy cerrada y entonces mejor esperemos el resultado final definitivo. Sí, aunque lo correcto es que nosotros cantemos el resultado del conteo rápido, esté como esté. Lo van a cantar esté como esté. Incluso aún y cuando venga dentro del margen de error. Tenemos que hacerlo para evitar suspicacias, Pedro. Aún y cuando es muy importante aclararle a la ciudadanía que no son resultados definitivos, son solamente una estimación del resultado a partir de un muestreo de casillas, a partir del histórico de resultados electorales que generan especialistas en el tema. Pues ahí tiene el presidente de la Autoridad Electoral de Chiapas, nos dice que él sí cantará el resultado del conteo rápido la noche de la elección, al menos en el caso de lo que a él le toca, la gubernatura en el estado de Chiapas. Ya regresamos aquí a Observatorio Cotidiano. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Cotidiano. Estamos hablando de las elecciones en Chiapas, pero en realidad nos sirven como botón de muestra de lo que sucederá en otras entidades federativas a nivel nacional, en esta que es la elección más grande de la historia del México moderno. Y te preguntaría una cosa que, visto desde la Ciudad de México, me parece muy relevante, pensando, digamos, en el caso de las entidades federativas. ¿Cómo viven los ciudadanos, en este caso el estado de Chiapas, la convivencia entre una elección estatal y la elección nacional? ¿Qué llama más su atención? ¿Qué está más en las sobremesas? ¿Qué es lo que más se discute? La elección para gobernador, la elección para presidente, en fin. Bueno, Pedro, habrá que decir que hay varias variables a considerar para ese análisis. Una de ellas tiene que ver con que los plazos de las campañas federales con las locales no son los mismos. Las campañas presidenciales duran más, ¿verdad? Duran 3 meses, las precampañas de elecciones presidenciales duran hasta 2 meses, ¿no? A diferencia de una elección de gobernador, por ejemplo, en Chiapas, que tiene los plazos más restringidos, puede durar hasta 20 días la precampaña. Y las campañas, recordemos, de gobernador en todo el país duran 2 meses, ¿no? Entonces, duran menos las campañas locales que las campañas federales. Son una parejera, vámonos. Otra es que, evidentemente, lo que los resultados reflejan a partir de ya experiencias que se han vivido de elecciones coincidentes es que hay un electorado maduro que no necesariamente se deja llevar por el impacto mediático que es mayoritario, por supuesto, de una elección presidencial respecto a los cargos locales. En Chiapas en particular ya tuvimos la experiencia del 2012 y marcadamente hubo voto diferenciado. Es decir, gente que votaba por un candidato presidencial no votaba necesariamente por un candidato político local, ¿no? Entonces, eso nos demuestra que también la realidad local es importante para el electorado. Sobre todo, una elección que coincide con la renovación de sus cargos municipales, que es la autoridad con la cual la ciudadanía tiene un contacto más directo y por lo tanto un interés más directo, ¿no? Entonces, lo que nosotros prevemos es que habrá un electorado, ¿no?, que tomará sus decisiones a partir de las distintas realidades en las que viven, ¿no? No necesariamente lo local contamina lo federal, ni lo federal contamina lo local. Y lo que sí podemos más o menos imaginar es que el número de porcentaje de votantes será el mismo, porque ese día llegarán a la urna y les entregarán las boletas de todas las elecciones juntas. Así es, en este estado en particular, en las últimas 2 elecciones, que fue la del 12 y la del 15, que no fue coincidente, el porcentaje de participación se ha incrementado de manera importante, ha sido superior al 60%. Salto, y nosotros esperamos que para esta elección podamos seguir con esa creciente. Eso les toca también a ustedes, convocar a los ciudadanos a las urnas. Pues la participación ciudadana es responsabilidad de todos los que estamos involucrados. Por supuesto, nosotros como autoridad electoral estamos obligados a ser muy transparentes, de tal suerte de que nuestro actuar motive a la ciudadanía a participar.
Y los partidos políticos y los candidatos pues también tienen que generar campañas que propicien e intensiven esa participación ciudadana. ¿Tus principales preocupaciones, Osvaldo? Pues mira, hemos platicado al interior del Consejo General que de cara a la jornada electoral, primero es afinar la maquinaria con el Instituto Nacional Electoral, por supuesto, ¿no? Esta reforma nos obliga a ir muy de la mano, ¿no? En todo lo que hacemos, hemos mantenido una extraordinaria coordinación hasta ahora con ellos. A ustedes los designaron en la Autoridad Electoral Nacional, ¿verdad? Así es, nosotros nos designa el Instituto Nacional Electoral a partir de una convocatoria abierta. Ya desde ahí hay una comunicación fluida, me imagino. Por supuesto, total, y que ha sido muy sana y persistente, y esperamos continuar así. Es clave para la organización de estos comicios que haya una buena coordinación entre el Instituto Local y el Instituto Federal. La otra es garantizar los recursos necesarios para poder financiar las distintas actividades de la organización electoral. ¿De dónde proviene el dinero para ustedes? ¿Del Estado? Es que ese es el gran elefante que los legisladores dejaron en el Sistema Nacional Electoral. Por una parte, crearon este Sistema Nacional Electoral, el Instituto Nacional Electoral designa las funciones locales, genera la normatividad prácticamente de todos los actos a desarrollar y tiene facultades incluso de destitución, pero los recursos los determinan los congresos locales. Ese es el gran reto. Y eso, perdón, podría implicar que los distintos institutos locales tengan presupuestos diferenciados, unos sean más ricos que otros, para decirlo rápido. Es que ahí está la realidad. Ya se han enfrentado situaciones difíciles en varias entidades federativas que han obligado a los institutos electorales locales incluso a acudir a las instancias jurisdiccionales para resolver estos desafíos, ¿no? Chiapas es uno de ellos. En 2017 y ahora en 2018 nos hemos visto en la necesidad de promover juicios electorales en contra de los congresos locales y en contra de las autoridades hacendarias. No es lo deseable. Nosotros creemos... Están teniendo que litigar su presupuesto. Claro, nosotros creemos que el futuro del Sistema Nacional Electoral pasa, Pedro, por una reforma al artículo 116 de la Constitución Federal, en el cual se puede etiquetar desde el PEF, desde el presupuesto federal, los montos y los recursos a utilizar por parte de los institutos electorales locales para evitar justamente ese esquema de negociación. Aún así, mantenemos comunicación con las autoridades hacendarias locales y esperemos resolver estos retos. El presupuesto aprobado por el Congreso local fue del 50% respecto de que el Consejo General del Instituto Electoral había aprobado, ¿no? Okay. Lamentablemente las elecciones en este país cuestan, ¿no? Llevar a cabo, porque además, si bien el INE lleva a cabo muchas de las tareas de organización, pues el financiamiento de las mismas es responsabilidad de ambas instituciones en la mayoría de los casos. Entonces hay que cumplir con la parte que nos corresponde. Y por supuesto que la financiación del Sistema Nacional Electoral será, no tengo ninguna duda, el gran tema a discutir después de las elecciones del 1 de julio. Me parece interesantísimo, dejémoslo ahí ya como un tema pendiente de los que tendremos que analizar hacia adelante y que, nos dices tú, probablemente implicará incluso reformas constitucionales. Es decir, eso ya es un dato que esta elección arroja. ¿Qué tan competida se ve la elección en el Estado? Yo creo que no solamente vamos a ver las elecciones históricamente más grandes en la entidad, sino quizás las más competidas. Okay. Y vaya que sí hemos tenido elecciones cerradas. La elección de gobernador en Chiapas del 2006 se definió por un resultado, por un margen aún menos estrecho que la diferencia entre Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón. O sea, fue todavía más cerrada la elección en Chiapas. Ya tenemos antecedentes, pues, de elecciones competidas. Lo importante aquí, Pedro, es que los actores políticos entiendan que el nivel de competencia, ¿no?, debe de sujetarse a las reglas que ellos mismos acordaron y que nosotros como autoridad electoral estamos obligados a hacer valer. Dentro de los retos que tenemos también está justamente ese, ¿no? Nuestro sistema sobreregulado, ¿no?, genera que los actores políticos tengan muchos incentivos para mostrarse, ¿no?, a través de distintos actos de simulación, de tal suerte que desde 2017 a la fecha nosotros hemos recibido más de 120 quejas por supuestas violaciones a la normativa electoral, de las cuales hemos admitido más del 95%, le hemos entrado, ¿no? Hemos sancionado, hemos emitido más de 20 medidas cautelares y aún así no ha sido suficiente porque nuestro sistema es imperfecto, lo sabes muy bien y el auditorio también. Es la hora que no se establece un catálogo de sanciones por violaciones
al 134 constitucional, por ejemplo, y en materia de supuestos actos anticipados de campaña, los criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que exigen que haya una manifestación expresa, directa en la propaganda, un llamado al voto, una vinculación directa a la elección que se busca, pues hace que pues, prácticamente ningún actor político se les pueda acreditar responsabilidad en estos casos. Entonces, esa parte es complicada, pero debe haber más compromiso ético por parte de los actores políticos. Una última pregunta, porque el tiempo es cruel. Tú trajiste a la mesa a ese otro actor, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Osvaldo, ¿te preocupa que se impugne tu elección? Bueno, hay que decirlo, que una elección sea impugnada es parte de la normalidad democrática, ¿no? Lo importante aquí es que los que no ganan una elección aporten realmente pruebas y justifiquen realmente acudir a esas instancias que están establecidas allí en nuestro sistema y nuestra normatividad. Lo que no se vale son denuncias frívolas, ¿no? Y cuestionamientos estériles a la actuación del árbitro electoral, ¿verdad?, que únicamente lastiman la fortaleza de las instituciones de este país. Pero por supuesto, hacer uso de los instrumentos y de las vías procesales que establece la normativa es totalmente normal, ¿no? En el estado de Chiapas existe como a nivel federal una causal de nulidad de la elección que pudiera conllevar a que la elección se anulara y se tuviera que repetir. Pues son las mismas que están establecidas a nivel federal, ¿no? Ok, y entonces ahí el famoso 5% de rebase de topes en una elección cerrada con una diferencia de menos del 5% entre primero y segundo lugar, podrían dar lugar eventualmente a una valoración de nulidad electoral. Claro que sí, y el tema de la fiscalización, del cual se derivaría esa posibilidad, ahora es competencia completamente del Instituto Nacional Electoral. Nos corresponde a nosotros, por supuesto, coadyuvar con ellos en las tareas de monitoreo de gasto, ¿no? Estamos estableciendo ese esquema de coordinación, ¿no? Pero sí vale la pena acentuar, poner énfasis en que quizás vale la pena después de la elección del 1 de julio replantear este modelo, ¿no?, que genera sobreexpectativas en la sociedad y en los actores políticos, ¿no? Pues ahí tiene una conclusión estupenda para cerrar el programa. Ya hay agenda para un eventual ajuste a las normas electorales pasando la elección nacional del 2018. Serán temas seguramente los que seguiremos hablando, pero por lo pronto aquí en Observatorio le daremos seguimiento puntual a las distintas elecciones que tendrán lugar en nuestro país. Acompáñenos, como todos los martes, la próxima semana aquí en TV UNAM.